La idea de la dignidad humana en Kant es una prolongación de la idea de la libertad. Dicho con otras palabras, la dignidad reside en la libertad, la moralidad, la racionalidad y la autonomía de la voluntad. Eso significa que Kant conecta la idea de dignidad con la libertad, la autonomía y la moral. Kant afirma: en el reino de los fines todo tiene un precio o una dignidad. Lo que tiene un precio puede ser sustituido por algo equivalente, en cambio lo que está por encima de todo precio y por tanto no admite equivalente tiene una dignidad. Kant también establece que no podría defenderse la dignidad de un solo individuo negándose la otra. Por ello, para afirmar la validez de las acciones como morales no solo deben de ser producto de la libertad racional autodeterminante y del principio de autonomía, sino que deben ser susceptibles de ser elevadas a la ley, que todos puedan quererlas igualmente. Para asegurar ese propósito, las acciones o decisiones que se adopten deben considerar siempre la dignidad que corresponde a todos los miembros de la familia humana. No podría defenderse la dignidad de uno solo y negarse a los demás. Por lo tanto, para que las acciones o decisiones que sean moralmente válidas según el pensamiento kantiano, no solo deben ser producto de la libertad de elección y del uso autónomo de razón, principio de autonomía, sino al mismo tiempo susceptibles de ser elevadas a la ley, es decir, que todos puedan quererlas igualmente, porque satisfacer intereses universalizables, lo que implica que sean imparciales, no egoístas ni utilitaristas. Primero hay que comprender que para Kant una acción tiene valor moral solamente cuando se hace por deber y por principios, y no por interés personal o por querer obtener algo a cambio. Por lo que él plantea algo llamado el imperativo categórico, que básicamente significa actuar de una manera que pueda convertirse en una regla universal para todos. Si relacionamos esto con el tema analizado, el cual es el aspiracionismo en Monterrey, podemos ver que muchas veces las personas buscan aparentar cierto nivel económico o social mediante marcas, lujos o estilos de vida, que esto desde la visión kantiana no se guía por los principios morales, sino por lo que Kant llamaría los imperativos hipotéticos, es decir, actúan con un estilo y idea de si quiero ser aceptado, entonces debo de consumir, realizar o aparentar cierto estatus, básicamente. Entonces, el problema que esto puede llegar a ser es que las personas pierdan su autonomía, porque dejan que factores externos como las redes sociales, la publicidad o la presión social definan su comportamiento, en lugar de actuar según su propia razón y valores. Terminan dependiendo básicamente de la validación de los demás. Kant también mencionaba que las personas nunca deben de ser tratadas como un medio, sino como siempre un fin en sí mismas. Sin embargo, el aspiracionismo pierde completamente esta razón, porque convierte a las personas en herramientas para la validación social. Busca impresionar a otros o usar la apariencia para obtener reconocimiento, y eso le reduce el valor humano a lo material. Si todos actuáramos priorizando únicamente la apariencia y el beneficio del individual, la sociedad terminaría afectándose de una manera horrible. Se perderían los valores como la solidaridad, el cuidado de lo público, la confianza colectiva, y es por eso muy importante que desde la ética kantiana el verdadero desarrollo no debería basarse en aparentar o consumir más, sino en actuar con dignidad, autonomía, respeto hacia los demás. Además, Kant nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones deben de ser guiadas por principios morales y no solamente por la presión social o el deseo de aparentar éxito. Al hablar sobre aspiracionismo y basándonos en la ética de Kant, nosotros deberíamos tomar sus dos conductas, la cual es la autonomía y la heteronomía, siendo que su doctrina se basa más en la autonomía y en la no heteronomía. ¿Por qué? Porque al hablar sobre autonomía nosotros se nos da la información, estas leyes se nos dan a conocer y nosotros creamos un juicio propio, es decir, una crítica. Nosotros vamos a basar nuestros pensamientos y nuestras acciones en lo que a nosotros nos corresponde dependiendo de cómo nos han educado, dependiendo de nuestra moralidad. Y ese es el punto al que la ética de Kant, desde una perspectiva autonomía, es lo que quiere llegar. Sin embargo, no se refiere a una selección de preferencias personales, es decir, simplemente aplica uno mismo. Es más una perspectiva de la ética del deber. Kant menciona que el simple hecho de ser seres racionales nos da la capacidad de ser autónomos. Por otro lado, la heteronomía es el principio mediante el cual se excluye a la voluntad como originaria de acciones, es decir, la moral del sujeto depende de factores externos. Esto puede ser mediante leyes, mediante indicaciones o información externa que se le da al sujeto y este no se pregunta el por qué, este no lo cuestiona, no pone juicios, no
pone una pregunta, simplemente éste lo acepta y basa su criterio y su pensamiento en lo que se le ha dictado. Por lo tanto, hablando de aspiracionismo y tomando estas dos conductas de Kant, podemos ver la heteronomía en el gobierno y las leyes que se quieren imponer y la autonomía como nosotros decidiendo si realmente tomaremos esas acciones o vamos a tener un criterio propio. Esta investigación busca abordar temas como el aspiracionismo, para ser más exactos la importancia y fuerza que está tomando en la sociedad, específicamente el Nuevo León. Para esto se va a tomar un enfoque ético con la perspectiva de Kant y un poco del utilitarismo. Este fenómeno del aspiracionismo crea una problemática en la que se destaca una cultura del consumismo. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que el aspiracionismo está ligado al consumismo y a la validación social, además de querer pertenecer a un nivel socioeconómico diferente al que se tiene o simplemente querer pertenecer. Este es moldeado a base de dinámica social y valores. De acuerdo con la ética de Kant, las acciones poseen valor moral únicamente cuando se realizan por deber y conforme a principios, respetando siempre la dignidad humana y la autonomía de la voluntad. Tomando en cuenta lo anterior, el aspiracionismo se puede interpretar como una conducta guiada. Esta es guiada por diferentes factores, como es la publicidad, sobre los estilos de vida, la validación social, el consumismo, entre otros. Ahora, tomando el enfoque del utilitarismo, la pregunta con este enfoque sería, ¿esto promueve un bienestar colectivo? O si por el contrario solo aumenta la desigualdad social y económica. En Nuevo León se maneja una cultura de productividad y crecimiento. De igual forma, esta cultura se asocia a una cultura sobre el lujo y el éxito. Sin embargo, este tipo de dinámicas podrían causar un mayor sesgo y marginación, entonces causa más desigualdad social y también causa deterioro de valores. El centro de esta investigación gira alrededor de la pregunta de que si el aspiracionismo es un medio legítimo para lograr un mejor desarrollo socioeconómico, o si por el contrario, como se mencionó anteriormente, se fomenta la desigualdad social y la vulneración de la dignidad humana. El enfoque es analizar el impacto que tiene este fenómeno en la moral social, las relaciones y las conductas humanas, tomando como punto central Nuevo León. Para esto se va a utilizar lo anteriormente mencionado de Kant y del utilitarismo. Seguramente has escuchado que en Monterrey nos caracteriza una gran cultura del esfuerzo, y existe esta idea del sueño regio, en la que el éxito depende totalmente de cuánto trabajes y cuánto te esfuerces, el echaleganismo de Monterrey. Esta idea nos llevó a la normalización de frases como el pobre es pobre porque quiere, pero ¿qué tan real es esto cuando lo analizamos con datos? Estudios recientes, como el informe sobre movilidad social del Centro Espinosa Iglesias y el Consejo de Nuevo León, muestran una realidad muchísimo más compleja de lo que se creía. Marcan que factores como la educación de tus padres o el nivel socioeconómico de tu hogar al nacer van a determinar muchísimo las oportunidades que vas a tener. Para que se den una idea, prácticamente la mitad de la población que nace en el estrato socioeconómico más bajo se va a quedar ahí, y solamente el 4% va a lograr salir y llegar al más alto. Además, este informe revela una problemática de exclusión y discriminación, ya que el 84% de las personas que pertenecen a una minoría étnica y nacen en pobreza, se quedan en pobreza. Esto demuestra que el éxito no depende solamente de cuánto te esfuerces, sino que hay factores sociales que van a influir directamente. De aquí nace lo que conocemos como aspiracionismo, que el aspiracionismo básicamente es buscar subir de clase social simulando un estilo de vida privilegiado, dejando de lado el bienestar comunitario o tus propios valores morales. Nos enfocamos tanto en consumir artículos de marca o cosas de lujo, actividades que no son de nuestro estrato, que ahora la validación social se basa en cuánto puedes consumir y no en el bienestar comunitario. Esta idea afecta directamente a cómo se construye y organiza Monterrey, ya que priorizamos tanto el bienestar individual, como por ejemplo con el automóvil, que lo vemos como una marca de independencia y éxito, que dejamos de lado factores comunitarios como el transporte público, las áreas verdes y los parques. Esto nos lleva a la normalización de otras problemáticas muy graves como la contaminación y las altas temperaturas. Esta desigualdad, además, también se ve en el territorio, ya que mientras que en la zona metropolitana 2 de cada 10 personas viven en pobreza, en la periferia esta cifra se triplica hasta 6 de cada 10. Al final, el deterioro de nuestra ciudad no es un accidente, sino que es el resultado de una mentalidad que prioriza el bienestar individual sobre el colectivo. Y vale la pena hacerse la pregunta de hasta qué punto
El aspiracionismo en Monterrey influye sobre las problemáticas sociales y ambientales al priorizar el consumo por encima de todo. Bueno, yo voy a estar explicando el análisis del aspiracionismo desde una visión utilitarista. Primero que nada, ¿qué es el utilitarismo? El utilitarismo sostiene la moral de el mayor beneficio para el mayor número de personas, y desde aquí podemos plantear la pregunta de si el aspiracionismo promueve una mejor economía o si simplemente incrementa la desigualdad social y económica. Aquí es donde nos vamos a preguntar si de verdad el aspiracionismo beneficia a la mayoría de la población o simplemente es una idea errónea que se ha implementado a lo largo de los años, creando así una cultura económica totalmente inestable. Y es que, si bien sabemos, Nuevo León es un estado potencia, es un estado que económicamente, industrialmente, comercialmente está un poco más avanzado que otros estados en México. De hecho, se presume este término tan viral llamado el sueño regio, donde se viraliza que la gente de Nuevo León vive como si fuera gente rica, como si tuvieran todos un poder adquisitivo alto, como si todos vivieran rodeados de lujos, y que se promueve como este tipo de familia tradicional donde es papá, mamá, hijos, y donde la madre solamente está en casa, el padre es el que produce el dinero, etc. Entonces, crea esto una cultura bastante inestable económicamente, ya que promueve ideas que no son realistas del Estado. Aquí es donde me gustaría analizar la crítica que hace Luis de la Barreda hacia el aspiracionismo actual, donde explica y argumenta que el aspiracionismo actual hace que se estén perdiendo valores éticos como la humanidad, la dignidad, el interés comunitario, y la solidaridad con la demás población, ya que como que incrementa e implanta una idea de individualismo, de autosuficiencia y de valor personal a base de la economía. Ahora, para poder analizar si el aspiracionismo cumple con nuestra perspectiva utilitarista, evaluamos si de verdad el aspiracionismo beneficia a la mayor parte de personas de Nuevo León. Y esto es totalmente equivocado. Si vemos en porcentajes, el porcentaje de personas que se ven beneficiadas del aspiracionismo es mínimo, y es la misma gente que ya era rica desde antes. Entonces solo vemos una población que promueve el aspiracionismo para hacer rica a la gente rica. Entonces, esto crea como una comunidad inestable, ansiosa, insatisfecha, donde jamás se puede llegar al nivel económico que tú aspiraste algún día a ser o a tener. Ahora, viendo esto desde un lado político, analizamos si la ayuda económica que está dando actualmente el gobierno a la gente en México, específicamente centrándonos en el estado de Nuevo León, está creando una cultura donde usan ese dinero para poder progresar, para poder avanzar económicamente o mantener por lo menos un nivel de vida un poco más estable, o si simplemente está creando una cultura de conformismo. Y es que, siendo un poco más generales, se refuta o se niega esta idea, ya que en Nuevo León predomina la gente con esta cultura nuevamente aspiracionista, donde la gente se vuelve loca por trabajar, por alcanzar un nivel económico específico, y que si no se cumple ese nivel económico específico, no entras en el estándar, no eres feliz, porque todo el tiempo la gente está tratando de encajar en este estándar tan popular que se ha creado a lo largo de estos pocos años. Ya la gente está consumida literalmente por las redes sociales, por las opiniones de la gente y sobre todo por la valoración que te da la gente por tu situación económica. La investigación realizada permitió analizar desde dos perspectivas diferentes. Usando como punto de partida lo anteriormente antes revisado, se puede concluir que el aspiracionismo no se puede tomar como una forma de superación o de desarrollo económico, ya que está arraigado a fuertes dinámicas que fomentan la desigualdad social, moldeando la conducta humana con cosas como la aceptación social y el consumismo. Esto provoca que muchas acciones dejen de fundamentarse bajo principios morales y se orientan principalmente a la obtención de validación, reconocimiento y estatus. Con el análisis previamente realizado, se responden preguntas como que si este fenómeno realza una mejora en la economía o aumento en la desigualdad. Si bien puede generar un deseo para buscar medios para generar un progreso económico, tomando como base el aspirar a conseguir o obtener bienes o validación, también aumenta la marginación social con conductas que contribuyen al deterioro del bienestar social. Ahora, bajo la premisa del utilitarismo, el aspiracionismo no logra generar la mayor felicidad al mayor grupo de personas, debido a que las realidades económicas de la población son diferentes y son afectadas por dinámicas del consumismo, incluso estándares de la obtención de lujos, creados por presión social,
Esto termina teniendo como consecuencia endeudamiento. Por otro lado, el pensamiento de Kant llega a la resolución que el aspiracionismo causa conflicto en la dignidad humana, ya que las personas en la búsqueda de lograr atener a lo que se está aspirando terminan utilizándose y utilizando a los otros. Esto también puede causar que se tenga el pensamiento de que para llegar a un fin se tiene que utilizar un medio. La búsqueda de reconocimiento social en la que se basa el aspiracionismo causa una pérdida de autonomía moral, ya que estas acciones no son guiadas por el deber y la razón, sino por cosas como la apariencia y la aceptación. Para concluir, el desarrollo social no se debe basar en prácticas como aspirar a ser o a tener para lograr una aceptación social. Las dos perspectivas que se utilizaron hoy llegan a la misma resolución. Este fenómeno solo trae desigualdad y daños a los valores comunitarios.